Uno de los grandes logros geopolíticos de Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue convertir al Japón en una suerte de estado colchón en la región para sus intereses. La actual gestión del primer ministro nipón, Fumio Kishida, no ha sido la excepción. Su sumisión a Washington es casi canina. No obstante, no todas las voces cantan en coro las loas a la supremacía estadounidense en la nación del sol naciente. Todavía están presentes dirigentes japoneses que conservan posiciones equilibradas y además muestran que son amigos de Rusia. Ante tanta cobardía política en el mundo occidental más Japón, todavía existen políticos serios. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El ex primer ministro de Japón durante el periodo de 2009-2010, Jukio Hatoyama, denunció la sumisión del actual primer ministro Fumio Kishida ante los designios de Washington, considerando que la actitud agresiva del Japón con respecto a Rusia es un craso error geopolítico. Creo que es errónea la posición que mantiene el actual gobierno japonés con respecto a Rusia, así aseveró Hatoyama, que expresó sus pareceres durante una visita a la Embajada de Rusia en la nación nipona preparativa para la celebración del Día de Rusia que se ejecuta cada 12 de junio. En ese evento protocolario, al cual asistieron 40 dignatarios de distintas naciones en Japón, acaecido en la representación rusa, Hatoyama, entrevistado por la cadena Sputnik, lamentó el acelerado deterioro de las relaciones bilaterales entre su país y Rusia, gracias a la sumisión del actual gobierno a la agenda de Washington. Japón mira a Rusia como un enemigo. Las relaciones de amistad que existieron hasta hace poco se destruyeron, así acotó el ex primer ministro. De hecho, recomendó a la actual cúpula gobernante rectificar y observar la relación con Moscú más sopesadamente. El político socialdemócrata también opinó que observa con suma preocupación la mayor implicación de Tokio en el conflicto de Ucrania y el resquebrajamiento de los tratados limítrofes entre Japón y Rusia, asunto que trajo en el pasado inclusive conflictos militares entre las dos potencias. Por cierto, tema que parecía en el siglo XXI zanjado. Las autoridades rusas han observado con preocupación la posible compra de explosivos TNT a Japón por parte de Estados Unidos para surtir y equipar los obuses de 155 milímetros al ejército ucraniano debido a la escasez del producto en Occidente. El permiso de venta por parte del régimen japonés podría considerarse por Moscú como una implicación indirecta en el conflicto. Pero hoy día Tokio, obediente a Estados Unidos, casi está preparado para prestar ayuda militar a Ucrania, así afirmó preocupado Hayotama. El dirigente constató que Moscú podría poner en revisión todo lo referente a los diferendos territoriales entre ambas naciones si Japón temerariamente sigue profundizando su participación en la crisis de Europa del Este. El dirigente de 76 años de edad emplazó a la administración de Kishida a dejar a un lado el papel beligerante de su país en el conflicto y ocupar una posición de neutralidad. Ciertamente, la intromisión de Tokio en el conflicto en Ucrania es una estrategia global de Estados Unidos de empujar a las naciones del Asia-Pacífico a su política de contención de Rusia y también de China. En cuanto a las relaciones bilaterales entre Tokio y Moscú, ha estado más llena de sombras que luces. Japón mantiene un reclamo territorial por las Islas Kuriles, al norte del archipiélago japonés, colindante con el área asiática de Rusia. De hecho, luego del término de la Segunda Guerra Mundial, ambas naciones tampoco firmaron un acuerdo de paz. En 1956, Japón selló con la ex Unión Soviética una declaración conjunta, en la cual Moscú aceptaba la posibilidad de entregar las Kuriles a Tokio, a cambio de las islas de Habomai y Shitokan, tras la suscripción de un acuerdo de paz, aunque el documento no tocaba las otras dos islas que conforman el entramado, es decir, las islas de Kunajir e Iturup. Aunque en ese contexto, tanto la Unión Soviética como Japón consideraban un punto final a la disputa, las negociaciones se estancaron. Moscú argumenta que las Kuriles fueron transferidas a territorio propio por tratados luego de la Segunda Guerra Mundial, heredadas por Rusia posterior al colapso soviético. Tokio sigue insistiendo en su soberanía sobre la zona.
El año 2018, la situación dio un giro inesperado. Los líderes de Rusia y Japón acordaron en una cumbre en Singapur impulsar las negociaciones para un definitivo tratado que zanjara la disputa. Sin dudas, ambas potencias cedieron bastante, principalmente Japón, que habló por primera vez de reconocer la soberanía rusa en la totalidad de las Islas Kuriles. No obstante, Estados Unidos metió sus narices. En marzo de 2022, Moscú suspendió todo trato bilateral con Japón sobre el asunto de las disputadas islas, además de la explotación conjunta de ese territorio por la conducta hostil expresada por Tokio en el contexto del conflicto de Ucrania. La escasez en Occidente de TNT purificado, esencial para el obús M777 del ejército ucraniano, ha impulsado a Biden a presionar a Tokio para suministrar tal producto. En abril pasado, Washington envió a Kiev 1,5 millones de proyectiles convencionales y 6.500 guiados para ellos, todos en base al componente del TNT. Según el Departamento de Defensa Yankee, sus fábricas producen 300.000 proyectiles al mes, lo que significa un gasto en Ucrania de solo 3 días. Es decir, no se dan abasto los fabricantes norteamericanos que recurren a otras naciones del bloque occidental en búsqueda de un proyectil esencial en el tipo de guerra que se desarrolla en Ucrania. De esta manera, no solo Japón, sino también Corea del Sur han sido presionadas por Biden para la venta de su TNT purificado. A comienzos del mes de mayo, el régimen surcoreano aprobó la venta de 500.000 proyectiles de 155 a Washington. Moscú no tardó en responder. El segundo al mando del Consejo de Defensa de Rusia, Dmitry Medvedev, respondió a la acción surcoreana con la promesa de que si Seúl seguía profundizando su intervención en el conflicto de Europa del Este, Rusia no tendría ningún tipo de problemas en vender armamento y equipos militares a regímenes rivales al norte de la península coreana. Ciertamente, lo que es igual no es trampa. Sin dudas, la estrategia de Estados Unidos es alinear a sus aliados de la región Asia-Pacífico en un juego de suma cero. El objetivo es plantar murallas armadas hasta los dientes a China y Rusia en sus regiones circundantes, empujándolos a un teatro de operaciones que Washington pretende hacer global. No es la primera vez en la historia que se intenta utilizar a Tokio como muro de contención a Rusia. En efecto, el Imperio Británico a finales del siglo XIX y comienzos del XX utilizó el antiguo Imperio japonés como una valla de contención a Rusia. La guerra ruso-japonesa de 1905 se ejecutó con ese fin. Siendo así, la postura de Hatoyama apunta a otro asunto importante en esta ecuación. Desde 1945, luego de la caída del Imperio japonés y la imposición de Estados Unidos de un estatus militar de autodefensa para las Fuerzas Armadas niponas, Tokio no ha intervenido en ningún conflicto militar a gran escala. Actualmente la administración de Kishida, aunque ciertamente durante la gestión del desaparecido Shinzo Abe se habían dado pasos temerarios, busca desmantelar el estatus autodefensivo para convertir a Japón en una cabeza de playa de Estados Unidos. Tanto así que la OTAN ha inaugurado el mes anterior su primera oficina de operaciones en el Asia-Pacífico, justamente en territorio nipón. Evidentemente, la postura de Hatoyama apunta a que en el caso que las Fuerzas Armadas de su país involucionan a un componente ofensivo, Moscú automáticamente pondrían la neutralidad de Tokio en entredicho, aperturando un escenario de inimaginables consecuencias. Pero hay que recalcar un punto importante. Japón, a pesar de no ser una nación adscrita al occidente, su agenda geopolítica está cada vez más ahogada en la locura que plantean los líderes estadounidenses y sus perros falderos europeos. Es decir, Japón pertenece al llamado occidente colectivo. De esta manera, las preocupaciones del ex ministro no deben caer en saco roto. La implicación de Japón en el conflicto contra Rusia solamente traerá mayor conflictividad global, y en el caso de un enfrentamiento directo, Tokio llevaría todas las de perder. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.